Ok, chicos, nadie tiene dudas hasta este momento. Ok, parece ser indicador de que pocas personas lo han empezado, porque sí recibimos... Profe, es que yo llegué tarde, entonces no sé de qué está hablando. Listo, perfecto. Repito entonces la pregunta. ¿Qué les estaba, o más bien, estaba introduciendo el tema y estaba diciéndoles que sería bueno empezar más bien, que me cuenten qué dudas tienen, digamos, con qué problemas han tropezado, si es que ya lo empezaron, para poder orientar mejor el webinar. Bueno, mi equipo empezó ayer con lo del análisis morfológico y lo que hizo fue como describir la forma de las partes y relacionarlas con la función que cumplen, pero no sabíamos si estábamos por buen camino, o sea, no lo terminamos. No, no, vamos bien, vamos bien. Eso es precisamente lo que hay que hacer. En el análisis que hicimos anteriormente, el morfológico, que estaba referido a la forma-función, tenía que ver con con la forma, interfaz, con los puntos de contacto. Ese análisis es morfológico porque lo que estamos estudiando son las formas del objeto. Por tanto, entra dentro de esa categoría. Pero la visión está centrada en el uso, en la interacción usuario-objeto. Entonces, todo lo que vemos es cómo el objeto facilita o dificulta la interacción con el usuario. En este caso, el enfoque de este análisis morfológico es forma-función. Por tanto, no vemos esa interacción con el usuario directamente, la que va a tener la jeringa. Entonces, no vamos a estudiar cosas como de superficies de contacto, porque no estamos analizando el uso, estamos analizando las funciones. Entonces, el tema es ver cómo las formas que están involucradas dentro del diseño de la jeringa facilitan o dificultan el cumplimiento de la función de cada uno de sus componentes. ¿Ves? Entonces, si en este momento están relacionando cada componente con la función que desempeñan, van por muy buen camino. Eso es precisamente lo que hay que hacer. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo tengo. Contame. Se trata de los dibujos. Ajá. Hay que dibujar cada componente, o sea, nada más mostrarlo como tal o durante su uso, digamos, como igual con la mano. Supongo que no, no como la vez pasada. No, 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 las manos no interesan en este momento porque estamos analizando las funciones. Entonces, digamos que la aplicación de la fuerza, ya en este caso, ¿se acuerdan que antes, en todo el periodo que estuvimos en el tema del análisis de uso, yo les decía, no hay uso sin usuario? ¿Okay? Yo insistí mucho en eso. Si vamos a Sí, tener una descripción del proceso de uso, tienen que haber manos porque hay un uso. En este caso, no hay uso, solamente hay funciones. Y las funciones las desempeña el objeto solito. Por tanto, para mostrar las funciones, vos solo tenés que mostrar el objeto. Si, por ejemplo, necesitas indicar que se aplica una fuerza, no necesariamente puedes hacerlo, pero no necesariamente tiene que haber la mano apretando el émbolo, ¿ok? O la pieza del émbolo donde se aplica la fuerza. Basta con que esté la piecita con una flecha que indica que se está aplicando la fuerza y eso es suficiente para el análisis de funciones, porque estamos analizando las funciones, no el uso. ¿Ves? Y después, ¿qué tan detallado es el dibujo? Depende de qué estás explicando. Si, por ejemplo, lo que vas a explicar es que ¿cómo se llama? El sello de hule, el pistón de hule, tiene estos dos anillos, entonces hay que hacer un dibujito de este pedacito que muestre esos dos relieves que son anillos, indicando cuál es su forma y cuál es su función. ¿Ya? Cuando se hace la descripción de la forma, entonces, por ejemplo, la palabra anillos es bastante ilustrativa, no hay que insistir mucho en la descripción. En algunos casos sí hay que hacer una descripción un poco más detallada porque es difícil de explicar. ¿Ok? Por eso es que también hacemos uso de ambas cosas al mismo tiempo, del dibujo y de la descripción narrativa, es decir, escrita de la forma y de la relación de la forma y la función. ¿Comprendes? sí, claro. Perfecto, profe. Más bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Pues, por cierto, cosas como esto, que el pistón tiene su hueco y ese hueco por dentro tiene una forma. Y por supuesto, esa forma interviene en la función del aparato. Por tanto, hay que dibujar esto y enseñar cómo es esa forma por dentro.
debido a que tiene una función, y si tiene una función hay que explicarlo, forma parte del análisis forma-función. Entonces, que no se les pase, vamos a ver, algo que no está a la vista. Que no está a la vista quiere decir simplemente que hay que desarmarlo para ver cómo es. No quiere decir que no hay que dibujarlo solo porque no se ve. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, bueno, entonces en este caso no es como necesario, como la vez pasada, que uno se embarraba los dedos de pintura y ponía los dedos para que se marcaran los puntos de contacto. Esta vez no hace falta como dibujarlos ni nada. Ok. No, porque acordate que no estamos analizando los puntos de contacto, estamos analizando cómo la forma facilita la función. Ok. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos la vez pasada, digamos, de ver los puntos de contacto y ver cómo eso facilita el uso, ya olvídalo porque en este análisis tenemos un enfoque completamente diferente. Cuando unimos las dos cosas, el punto de la interacción hombre-objeto y el punto de la forma-función, los dos juntos, forman el análisis morfológico completo. ¿Ya? Está visto desde ambas perspectivas, ya está completo. Por un lado hacemos una parte que es la interacción con el ser humano y por el otro lado hacemos la otra parte que es la interacción objeto-objeto, cómo él y sus piezas interactúan para poder cumplir con el beneficio final. ¿Ok? ¿Más dudas, chicos? Profe, entonces Sí. digamos, esta vez iniciar con agarrar el empaque y todo eso ya no. No, porque no estamos usando el objeto, estamos definiendo las funciones. Es decir, el empaque tiene una función. ¿Cuál es? Mantener la aguja estéril. Bueno, la jeringa. Exactamente, mantener la jeringa estéril. La función en realidad, ese es el beneficio final, es decir, la función primaria, la del empaque propiamente es aislar del medio ambiente. ¿Ok? Y con eso se logra eso que estás diciendo, el tema de la esterilidad. Entonces, en este caso no estamos mencionando algo que hace el usuario. Eso lo hace el empaque. Por tanto, no hay que incluir al usuario dentro del análisis como lo hicimos la vez pasada. ¿Ven? Algo constante. Ahora que estás consultando esto, me recordaste algo constante en las tareas que he calificado hasta el momento. Y es un poco la confusión al definir las funciones con respecto a si son funciones o si son acciones del usuario. ¿Ok? ¿Cómo se define esto? Porque las funciones son cosas que hace el objeto. De manera que si ponemos algo como medir el líquido, la jeringa puede ella solita medir el líquido. ¿Quién hace eso? ¿Lo hace la jeringa? usuario. El usuario. Entonces quiere decir que es una función o un paso del proceso de uso. Profe, pero entonces, ahora que usted dice eso, me surge una duda, porque la jeringa sola tampoco puede expulsar el líquido, necesita que el usuario mueva el émbolo. Entonces, digamos, la jeringa por sí sola cuenta con los instrumentos para medir. ¿Qué es lo que hace la jeringa para expulsar el líquido? De la jeringa para expulsar el líquido genera el vacío o no, reduce el vacío y da la presión, pero Aumenta. eso lo hace con la ayuda del usuario, digamos, ella por sí sola no lo hace. No, sí, sí lo hace sola. El usuario no aumenta la presión, el usuario solo aplica la fuerza. ¿Quién aumenta la presión? Ah, ok, bueno, sí, esa parte sí. Vas viendo, Digamos, esa es la perspectiva. ¿sí? ¿Perdón? Ve, no, que esa es la perspectiva. Vos tenés que analizar qué parte del proceso la realiza el usuario y qué parte del proceso la realiza la jeringa. Entonces, vos lo estás, vamos a ver, si lo vemos desde un punto de vista no técnico, sino de uso normal, natural de cualquier persona, de ahí uno diría que es el usuario el que genera la presión. Porque si el usuario no aprieta, entonces la presión no se da. Y esa perspectiva, desde esa versión simplificada, es correcta, por supuesto. Nosotros tenemos que verla desde el papel de analistas, ¿ok? Ya poniéndonos bata de científico y todo el asunto. Entonces, siendo puristas, ¿qué es lo único que hace el usuario con la jeringa? Aplicar fuerza. Aplicar fuerzas en todo momento, porque incluso para introducirla hay que aplicar fuerza.
Entonces, todo lo que yo hago con la jeringa es básicamente aplicar fuerza. Sí puedo medir, esa es otra cosa que puedo hacer, porque puedo dosificar a través del uso de lo que la jeringa me da. ¿Qué me da la jeringa para dosificar? Las medidas Eso y es, y el empaque de hule. exactamente. Entonces, esas son funciones, porque eso lo da la jeringa. Eso no lo hace el usuario. Ok. Yo lo que hago es la acción de medir. La jeringa a mí me brinda la medida y me brinda el índice móvil que me permite ver cuando yo llego a la medida correcta. Ajá. ¿Te queda un poquito más claro? Entonces, ok. Sí, sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, vean, chicos, las cosas que hace la jeringa, ¿ok? Se distinguen porque no son pasos del proceso de uso. Entonces, uno se pregunta, ok, suave, quieto, quieto, ya definí esto. Y tengo definido algo que se llama como, ¿cómo se llama? Eh, apretar la jeringa, ¿ok? Entonces, ¿la jeringa puede hacer eso? ¿La jeringa puede apretarse a sí misma? No, no puede. Por tanto, si no puede ella es porque es algo que hace el usuario. Sin embargo, cuando uno dice apretar la jeringa, detrás de eso es altamente probable que haya encubierta una función. De seguro hay alguna función, porque los pasos de proceso de uso implica que hay funciones de por medio también. Entonces, lo que hay que hacer es más bien devolver la pregunta. ¿Qué es lo que sucede en la jeringa o qué es lo que hace la jeringa cuando yo aprieto? Ah, bueno, cuando aprieto pasa toda la magia. En primera instancia se aplica una fuerza, ¿ok? Pero la fuerza la aplica el usuario. Por tanto, la jeringa lo que le corresponde es recibir la fuerza. Para recibirla necesito los puntos de apoyo, el de aplicación de la fuerza y los de sostén para poderla aplicar, porque si solo está el de aplicación, cuando yo aprieto la jeringa se va para abajo. Necesito una contraparte que me permita anular la fuerza para que el cuerpo se quede quieto y solo se mueva el émbolo. Ahora, vean en esto que acabo de decir lo importante que es entender los principios físicos involucrados. El papel de estas dos cositas es anular la fuerza para que el cuerpo se quede quieto. Pero yo necesito que el pistón, el conjunto, receptor, émbolo y pistón se muevan, porque si ellos no se mueven no voy a tener el beneficio final. Por tanto, para que todo esto suceda, necesito que el componente Y de la fuerza se frene solamente en el tubo, ¿ok? Y que el resto del componente se mueva para que se pueda acumular la presión necesaria para sacar el líquido de la jeringa, ¿ok? Entonces, esa es la otra observación que les tengo. Los proyectos que no están tan bien, no están bien sobre todo por la falta de dominio de los principios físicos involucrados. Y eso lo considero falta grave porque insistí mucho en el tema en cada webinar, cada consulta que me hicieron, número uno. Y número dos, porque el enunciado lo dice claramente que hay que buscarlos. Entonces, si los grupos se negaron a hacer esa parte, es probable que tengan una baja nota porque no ubicaron muchas de las funciones debido a que están, vamos a ver, muy relacionadas con los principios físicos involucrados. Y el corazón de la jeringa, vamos a ver chicos, ¿cuál es la función que es el corazón de la jeringa? O las funciones que son el corazón de la jeringa. ¿Cuál es la rama más grande del árbol de funciones? Sacar, introducir líquido. ¿Listo? Bueno, sustancias. Sí, exactamente. Como esa es la rama más larga, indica que ese es como el proceso central de la jeringa, lo cual no quiere decir que todo lo demás no sea importante, simplemente que esa es la parte que requiere mucha mayor cantidad de interacciones físicas y de involucramiento de principios y de funciones para poder llevar a cabo la labor de la jeringa. ¿Ok? Eso, digamos, yo se los conté, yo se los dije claramente, yo les mostré mi árbol y en mi árbol se notaba que esa parte tenía una ramificación extensa. Entonces quiere decir que normalmente va a ser así, porque los árboles no difieren tanto, podrían diferir en puntos de vista, pero normalmente hay una gran parte del árbol que es compartida por las diferentes interpretaciones de los investigadores. Chicos, ahora volviendo al tema, ¿qué otra duda tienen del análisis forma-función? Perdón, pero es que como que se le cortó un poquitillo. Ah, perdón,
que si tienen más dudas acerca del análisis forma-función. Por mi parte, no. Si surgen más, foro. Listo, vamos a ver entonces la plantilla con la técnica para mostrarles la descripción, cómo se llama, y ir viendo cómo se realiza paso a paso. Es similar en términos de lógica del anterior, del análisis que tiene que ver con la interfaz. Ya les voy a compartir la pantalla, nada más déjenme primero ubicar el archivo. Profe, ¿Sí? yo tengo dudas con el cuadro en sí. Las imágenes pueden ser fotos. Ay, no me acuerdo si ya lo dijeron. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Pueden ser fotos o tienen que ser dibujos? Es mejor que sean dibujos en este caso porque las fotografías, vamos a ver, tienen que ser básicamente de estudio para que puedan mostrar muchos de los detalles que están mencionando. En cambio, en el dibujo ustedes sí pueden aislar el detalle y mostrar solamente lo que es a lo que se están refiriendo. Me explico, si toman vamos a ver, si se van a referir solamente a los anillos que tiene el pistón de hule, en el dibujo uno podría dibujar solamente el segmento y llamar la atención hacia el anillo. En cambio, en la fotografía tendría que tomar la fotografía del componente completo, con lo cual no se está llamando la atención al componente específico, a la parte del componente a la cual se están refiriendo. Entonces, en este caso, lo mejor es utilizar dibujos igual que en el caso anterior. ¿Ok? Profe, eso hizo que me surgiera otra pregunta. Sí. Pues sí. Podemos, si son varias, si se está hablando de varias piezas al mismo momento que están interactuando digamos, y están muy cerca entre ellas, podríamos hacer solo un dibujo y hacerle como pintar los diferentes colores y decirle qué color es cuál. Sí, siempre y cuando sea entendible, me explico, porque a veces por intentar hacer cosas como esta, se mete tanta información en el dibujo que no queda claro. Pero si es posible presentar las tres cosas al mismo tiempo, perfecto. Ok, listo, gracias. Ok. Bueno, veamos, aquí tenemos en pantalla la plantilla del análisis morfológico. No quiere hacerme lo grande. Entonces, estos, digamos, son los pasos secuenciales, entonces, que deberíamos de tener dentro del análisis morfológico. Primero, ¿estoy en el correcto? No, perdón, estoy en el equivocado, es este. Ok, ahora sí. Lo que nos interesa es la relación entre la forma y el cumplimiento de las funciones de los componentes del objeto. Ya para este momento tienen toda la información para lograrlo, porque de un lado está listo el árbol de funciones, del otro lado está listo el diagrama de sistemas y subsistemas. Ambos parten del mismo punto, se agrupan las funciones de presupuesto por funciones, lógicamente, pero en el caso del sistemas y subsistemas, el criterio de organización de los componentes es precisamente, o de agrupación de los componentes, son las funciones. Por tanto, de un lado tenemos claro qué es lo que hace la jeringa y del otro lado qué parte de la jeringa hace eso. Lo que sigue es analizar cómo la forma facilita o dificulta, si es del caso, ¿verdad?, el cumplimiento de la función. Entonces, ¿qué tenemos que contrastar o qué tenemos que comparar? La función con el componente que la desempeña. Entonces, si hablamos de la función succionar, no la desempeña un solo componente, la desempeñan varios. Por eso entonces hay que irse para atrás dentro del árbol de funciones para ver en cada una de ellas qué componente está involucrado. Entonces, en la función de succionar o de inyectar están involucrados el tubo, está involucrado el pistón de hule, está involucrado el émbolo, y cada uno de ellos podría tener a su vez funciones, por así decirlo, desmenuzadas. Es decir, una función podría cumplirse a través de una cadena de otras funciones, como sucede con el pistón de hule. Por tanto, el pistón de hule es una de las piezas que más van a estudiar porque cumple varias funciones a la vez. Y es eso lo que estamos buscando en este análisis. ¿Qué es lo que hay que hacer específicamente? Bueno, número uno, tener claro qué es lo que estamos buscando.
que ya eso es una labor grupal. Después, definir cuáles son las funciones del objeto de estudio. Ya esas funciones ustedes las tienen, aquí hay un problema de redacción, no se lee objeto de estudio, sino sujeto de estudio. Ya esas funciones están expuestas en el árbol, por tanto, no deberían, digamos, invertir mucho tiempo en aclararlas, porque ya están aclaradas. La instrucción o la serie de instrucciones que encuentran en la primera página están redactadas en términos de que no estuviera nada construido, ¿okay? De que no tuviéramos ni árbol de funciones ni tuviéramos el diagrama de sistemas. Como ya los tenemos, ya podemos brincar directamente a esta plantilla porque todo lo previo está resuelto. Entonces, lo primero es definir las funciones, lo segundo es definir los componentes. Lo tercero, que está aquí abajo, es relacionar ahora cada componente con su función. Entonces, se van al número 1, ¿okay? Hacen match con el componente que haga este match de una vez y entonces hacen esa relación. La función de succionar la hacen estos tres componentes. La función de aplicar la fuerza la hace, o de brindar superficie de aplicación de fuerza la hace este componente. La función de trasladar líquido la hace este componente y así sucesivamente. Entonces, en esta primera parte lo que estamos investigando es esa relación que existe entre una función y el componente que lo desempeña. Lo que sigue, una vez que tengo esa relación, es observar el componente para definir qué parte de la forma ayuda al cumplimiento de esa función. ¿Qué tiene ese componente de especial desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de su diseño formal, para poder cumplir con esa, ¿cómo se llama? Con esa función. Entonces, les decía, el pistón de hule es una de las piezas que tiene, digamos, mayor cantidad de funciones en sí misma, porque una función que tiene, por supuesto, es empujar el aire para generar el aumento o la disminución de la presión. Pero para empujar el aire también tiene que generar un sello para impedir que el aire entre a la cámara de vacío cuando se genera succión y para impedir que el líquido entre a la jeringa cuando se está generando presión. Pero esas argollitas que sirven para eso también sirven para estructurarla, porque son las que hacen que ¿cómo se llama? El pistón, el conjunto pistón-émbolo queden unidos a la jeringa estructuralmente, son también a su vez un acople. Entonces, esas tres funciones están relacionadas con el pistón. Por tanto, él probablemente aparezca 3 veces dentro del análisis morfológico, pero cada una de esas veces es altamente probable también que aparezca con componentes diferentes. ¿Comprenden? ¿Vamos bien hasta acá? Profe, yo tengo una consulta. Dale. Es que como usted dijo que puede que aparezca 3 veces, entonces digamos, usted en el foro respondió que se podía hacer como un cuadro, ¿verdad? Hay una tabla más o menos. Entonces yo le quería preguntar, digamos, si como el hule del émbolo, la partecita de hule, una función es de ahí como medir el líquido o dosificarlo más o menos. Otra es como tapar para que no se salga el líquido, digamos, al ejercer presión. Bueno, tiene como varias funciones. Entonces yo tendría que hacer el dibujo y ponerlo en 3 columnas diferentes, en 3 filas, porque son como 3 funciones. Exactamente. Y en cada una de ellas haciendo el dibujo específicamente para esa función. Ok, aunque sea de la misma parte. Sí, porque la parte tiene formas diferentes que ayudan a cumplir las funciones. Ok. Entonces, por ejemplo, los 2 anillos sirven para sellar y sirven también para estructurar. Entonces, esos 2 anillos o la imagen con esos 2 anillos está presente dentro de esas 2 funciones, estructurar y sellar. Ahora, el que está mencionando la función de medición, en realidad la cumple solo el primer anillo. El segundo es importante para medir, solo el primero. Por tanto, vos lo que tenés que mostrar ahí es como esa interacción que se da entre el anillo que está como indicador móvil y las rayitas que son los indicadores, que son los indicadores de medida. ¿Okay? Esa es la acción que tienes que mostrar en el cuadro en ese momento. Entonces, si te das cuenta, ni siquiera es necesario dibujar todo el componente.
Basta con dibujar un detallito en donde se muestre cómo la orilla del componente pega en la rayita de medición e indica que hay, por decir algo, 5 centímetros cúbicos. ¿Sí me... Perfecto. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, profe, Dale. para la escogencia de funciones, Ajá. ¿cómo, digamos, si tenemos una cadena, cómo escogemos cuál de todas usar o se ponían todas? Todas. Okay. Todas. Ahora, esto no quiere decir que necesariamente haya que explicarlas una a una, ¿ok? Porque podría suceder que, digamos, en un solo cuadro puedas explicar 2 o 3 funciones. Digamos, esto que acabo de aclarar del tema de la medida, el brindar las funciones relacionadas con el dosificar. En un solo dibujo básicamente podemos mostrarlo todo, porque para dosificar necesitamos brindar la medición, necesitamos la visualización de la cantidad de líquido, porque si no hay visualización de la cantidad de líquido, ahí no puedo medir. Es decir, si esto fuera blanco opaco, ¿cómo me doy cuenta de cuánto líquido tengo por dentro? Y cómo me doy cuenta cuando el medidor el indicador móvil pega con la rayita. Y necesitamos también el indicador móvil. Entonces, si te das cuenta, en ese mismo cuadro podemos explicar las 3 cosas. ¿Ok? Entonces, sí hay que explicar todas las funciones, pero esto no quiere decir que hay que hacer una tabla función por función. En algunos casos va a ser muy apropiado, como en este caso de la medición, hacer un solo cuadro para explicar esas 3 subfunciones que están relacionadas. En otro caso va a ser muy difícil explicarlo todo en una sola, en un solo slide, por así decirlo, como es el caso del sistema de bombeo, ¿ok? Al final esto es un sistema de bombeo. Si yo intento explicar cómo se mete el líquido, cómo se saca el líquido, cómo se genera presión, cómo se genera vacío, todo exactamente en el mismo cuadro, va a ser básicamente inentendible. Es demasiada información y debe ser dosificado. ¿Ok? Entonces, sí hay que explicar todas las funciones, pero no es que hay que explicar función por función, cuadro por cuadro dentro del diagrama. Hay que asegurarse que dentro de este, digamos, diagrama morfológico tengamos el total de las funciones representadas, independientemente de que haya una explicación de una a la vez o que se estén explicando 3 a la vez. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Okay. ¿Sí? Perdón, una consulta, digamos, pero entonces usted dijo que, por ejemplo, el hecho de que el material sea transparente ya cuenta como función. Si el material no es transparente, se deja de cumplir una función del objeto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es función. Ok, a pesar de que sea como característica física, digamos. Exacto. Okay. Porque Perfecto. esa característica física te permite dar una función más al aparato. La otra vez mencioné, por ejemplo, que yo tengo una máquina de hacer palomitas de maíz que normalmente utilizamos en clase, ¿ok? Para este tema precisamente, para el árbol de funciones. Esa máquina es de aire y la parte de arriba es transparente. Entonces, cuando uno echa el maíz y prendes la máquina, sale la corriente de aire y te permite ver cómo los maíces brincan y te permite ver cómo se transforman. Esa transparencia hace que una vez que empieza a sonar el plop, 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 de que están estallando, la gente, o sea, quienes estén alrededor, hagan así encima de la máquina, porque todos quieren ver cómo explota el maíz. Entonces, eso quiere decir que intencionalmente es transparente para provocar ese evento, porque siempre atrae mucho ver cómo el maíz explota. Es como el niño interior que se sabe, que quiere saber, que quiere ver cómo se explota el maíz. Por tanto, esa transparencia está brindando una función. En el caso de la máquina de palomitas, es evidenciar el proceso o permitir visibilidad al proceso. Y con eso se obtiene un beneficio emocional, que es precisamente vamos a ver, lo divertido que es ver cómo explotan las palomitas. Para la máquina, eso es un hit. Eso es parte del éxito de la máquina. ¿Ok? Si estuviera tapado, sería un poco sin gracia, más bien. Entonces, en este caso, la transparencia nos da un beneficio, que es el ver cuánta cantidad de líquido hay dentro. Eso nos ayuda a medir. Por tanto, sí tiene que ver con una función. La transparencia está ayudando a visibilizar.
Y esa es su función, visibilizar la cantidad de líquido. Ok, perfecto, profe, gracias. Con gusto. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, continuamos. Profe, le voy a hacer una consulta así rápida. Decime. Todos estos pasos de la plantilla, es que estaba leyendo aquí, de cambiar esta disposición por columnas de trabajo. Todos esos pasos de la plantilla se pueden reducir solo al cuadro. Es que si te das cuenta, lo que nos estamos asegurando con la plantilla es que tengan toda la información para poder llenar el cuadro. Entonces sí sería bueno como irla desarrollando así punto por punto y ya luego sintetizarla en un cuadro. Sí, vamos a ver, ya eso depende mucho del, digamos, del cómo organicen ustedes su trabajo. Es decir, yo no me pongo a que hagan la tabla primero y que llenen los datos de una vez en la tabla. La plantilla está hecha de esta manera para explicar así como a un niño de 5 años cómo se hace. Perfecto. ¿Sí me explico? Porque Sí, si yo pongo de una vez la tabla, genera muchas más dudas, porque es demasiada información sintetizada en una sola cosa. Sí, correcto. ¿Ves? Entonces, por ese motivo, mi decisión al diseñar este material fue precisamente Darnos como una guía paso a paso. separado y después integrar. Perfecto. Gracias, profe. Pero si ya ustedes, o sea, si ustedes son capaces de hacerlo directo en la tabla, adelante. Ya eso depende de cómo ustedes administran el trabajo. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? A los que no saben de qué tabla estamos hablando, dentro de un ratito se los voy a mostrar. Bueno, continuamos. Después entonces, una vez que yo ya tengo claro cuál es la relación entre el componente y la función, ¿ok? Y qué forma que tiene el componente ayuda a cumplir o dificulta la función, lo que sigue es dibujarlo, expresarlo gráficamente. Entonces, por eso en la plantilla tenemos esta parte, aquí abajo, explicar cómo se facilita la función, es decir, qué tiene la forma que facilita la función y mostrarlo a través de un dibujo. Como les decía, las fotografías no son eficientes para esto, ¿ok? Debido a que, número uno, la fotografía tiene mucha más información visual que la que se pretende mostrar. Número dos, el dibujo me permite a mí aislar lo que sí se quiere mostrar. Tercero, tomar fotografías de detalles es realmente difícil. Es decir, si no disponen de un lente macro para tomar en algunos casos detalles, es difícil llegarle al punto. Y ya lo han notado, en muchas de las fotografías que ustedes tomaron como registro de los componentes de la jeringa, se nota la mala calidad debido a que son muy chiquiticas, ¿ok? Y que las cámaras tienen sus limitaciones de enfoque con cercanía. Por tanto, al tomar las fotografías lejos para que queden enfocadas, se pierde mucho detalle por la lejanía. Y cuando uno hace un zoom de la fotografía, se pierde calidad porque está haciéndose un zoom. Entonces, si no disponen de los medios y si no están dispuestos también a cortar, romper, etcétera, la jeringa, que es en realidad un poco complejo hacerlo y que quede bien, es mejor utilizar el dibujo. Vean, previendo cosas respecto del resultado de la vez anterior en el análisis morfológico. Recuerden en todo momento que es un análisis de formas. Por tanto, el análisis tiene que hablar de cuadrados, círculos, cilindros, cubos, planos, texturas, altorrelieves, bajorrelieves, etc. Porque si no habla de formas, no se está haciendo un análisis morfológico. ¿Ok? Entonces recuerden eso en todo momento. Esto está centrado en cómo la forma, entonces, cumple la función. No está centrado solamente en las funciones o en el nombre de los componentes. Ni pueden asumir que porque hablan del nombre del componente, automáticamente están hablando de la forma. ¿Ok? Si hablamos entonces del émbolo, entonces no podemos decir que sea o que tenga forma de émbolo, porque no es así, es decir, no hay una forma que se llame así dentro del diccionario, ¿cómo se llama?, de geometría. El émbolo entonces habría que describirlo según la forma que tiene, que parece que está formado por dos planos intersectados, ¿ok?, perpendiculares el uno del otro, y es mucho más largo que ancho, etc. Entonces, esa es la descripción formal que hay que hacer. En el análisis,
Entonces, lo que hay que indicar es cómo esta configuración que tiene el émbolo ayuda a trasladar la fuerza hasta el pistón de hule, porque esa es su función final, trasladar la fuerza. ¿Comprenden? Sí, correcto. Vamos bien. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? No, creo que era, sí, no. Es que hay algo, ¿sabes? Ok, cierto. Que si cuando estamos explicando la forma de las partes, podríamos usar términos de centímetros para poder decir más o menos. Sí. Y si ocupan la referencia de la medida exacta, pueden hacerlo, no hay ningún problema. ¿Okay? Lo que sí no olviden es que es un análisis de formas, por tanto hay que hablar de cuadrados, hay que hablar de planos, hay que hablar de círculos, hay que hablar de esferas, hay que hablar de todo lo que indique una forma. Sí, lo que decía era como para poner como tipo dos planos donde cada uno tiene de ancho tal centímetros y de largo tantos centímetros. Ah, sí, exactamente. También se puede hacer a través de razones. Razones me refiero a proporciones. Entonces, podrías decir, por ejemplo, que el largo es 5 veces el ancho. Ok, perfecto. ¿Okay? Entonces, pueden usar los dos medios. Utilizar una medida relativa, como en este caso, que es una razón de proporción, o una medida absoluta, como el caso de los centímetros. Cualquiera de las dos vías es correcta. Ok, listo. Gracias, profe. Y el último paso del análisis es registrar los resultados de manera gráfica. Ahora, aquí está la página en blanco porque existen diferentes formas. Es decir, esto se puede registrar en un mapa mental, se puede registrar como un storyboard, puede registrarse también como un mapa conceptual. Todo depende de cuál es la intención posterior de comunicación, es decir, para qué les va a servir el análisis morfológico. Dependiendo de qué tienen que comunicar con él, entonces van a definir una manera de registro gráfico. Si está dentro de un documento, por ejemplo, la forma más ordenada y más sintética para lograrlo generalmente es hacerlo a través de una tabla, porque se ajusta más fácilmente al formato rectangular que va a tener el registro. Si va a ser para comunicación visual y explicarle a un grupo, probablemente el mapa mental sea más adecuado. ¿Por qué motivo? Porque el mapa mental muestra fácilmente las relaciones del todo. Entonces, va a depender de cuál es la intención de comunicación que ustedes tengan como analistas, el cómo va a ser esta representación gráfica que está en esta página en blanco. Ahora voy a explicarles lo del cuadro que ha sido mencionado hace ratillo. Den un toquecito para abrirlo. ¿Cómo es este? Vamos a ver, está publicado en la web. El cuadro nació por una consulta. ¿Qué me hizo Luis Enrique justamente el día de ayer y que contesté ahora tempranito? Y aquí está, voy a cambiarle compartir pantalla, denme un toquecito. De hecho, voy a compartir el escritorio de una vez, así es más fácil. Listo. Entonces, la consulta iba referida al procedimiento. Voy a mostrarles un poco del procedimiento porque en realidad, por ejemplo, los dibujos están bastante bien. Noten aquí, por ejemplo, la forma del pistón de hule, cómo está mostrándose bien, cuál es su forma. Hay anotaciones que hablan de cada una de esas formas, así que no hay margen de duda de qué se está refiriendo. Y aquí está la descripción del, ¿cómo se llama? Del pistón. Después de eso, tenemos aquí hipótesis de la forma-función, lo cual está bien, está siguiendo el procedimiento tal cual está especificado, y es eso precisamente lo que estamos buscando, que sigan el procedimiento para que obtengan la información correcta. Mi sugerencia de mejora para este análisis es la siguiente: ya que tenemos toda esta información y está siendo creada, es conveniente sistematizarla en un cuadro de doble entrada como el siguiente. Uno que tenga el dibujo, el componente, la forma del componente, la función que desempeña y la relación forma-función. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Número 1, porque ahorran tiempo. ¿Okay? Número 2, porque adelantan trabajo, es decir, después van a tener todas esas grandes masas de información que tienen que correlacionar, que es esto lo que está lográndose en el cuadro de doble entrada. Número 3, porque pueden comparar fácilmente cada una de las categorías, el componente con su forma, con la función que desempeña, y después es muy fácil entonces, al tener las tres informaciones juntas, definir la relación forma-función. Después tienen muy claro cuánto falta del análisis, es decir, ya ustedes tendrían a la par el árbol de funciones, ¿ok?
con el árbol de funciones podrían hacer un checklist e ir tachando las funciones que ya fueron explicadas, y de esta manera en el conjunto del cuadro y el árbol de funciones pueden darse cuenta de si ya está completo o si todavía les hace falta. Después, que tienen ordenado el material para producir al final la representación gráfica, es decir, la tabla hasta puede convertirse al final en la representación gráfica, es cuestión de afinarla, mejorar el, ¿cómo se llama?, el estilo de redacción y demás, porque en este momento yo la estoy proponiendo no como una herramienta de presentación, sino más bien como una herramienta de proceso para registrar y sistematizar los datos al tiempo que están siendo ubicados. Después tienen ordenado el material para producir la representación gráfica, perdón, ya se lo mencioné, y tienen ordenada la información para realizar el análisis narrativo. Sacar de aquí el análisis narrativo se vuelve muy fácil porque está toda la información ya categorizada, sistematizada y ordenada. Entonces, les recomiendo altamente ordenar su trabajo desde el principio. De hecho, aquí le puse a Luis Enrique esta anotación. Es necesario que ya, ahora que ya dominan las herramientas, ya conocen el cuadro de la entrada, ya saben hacer diagramas de afinidad. De hecho, la mayor parte de ustedes lo utilizaron bastante bien en el trabajo anterior, no solamente al categorizar las funciones, sino en otras labores, que agarren todas esas herramientas que ya conocen para que se faciliten el proceso. Esto, por ejemplo, les ahorra muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, porque pueden ir registrando aquí de una vez la información que van ubicando. Al tenerla ordenada ya no tienen que invertir de nuevo tiempo volviendo a leer sus apuntes para establecer la correlación. ¿Sí me comprenden? ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, chicos, vean. Sigan las recomendaciones, ok. Esto, digamos, se los estoy pasando para facilitarles el trabajo. Les hago este comentario porque, como les decía hace un rato, hubo comunes denominadores en los que sacaron baja nota. Otro de los comunes denominadores es que no utilizaron el material que produjimos en los dos webinars relacionados con el árbol de funciones, bueno, con el establecimiento de funciones. Es decir, esos dos webinars los hicimos o los hice como un medio de apoyo para ustedes, para facilitarles el ubicar las funciones principales. Y la idea de todo esto era precisamente ubicar las funciones principales para que ustedes contaran con ellas y poder producir todas las cadenas necesarias para el árbol de funciones, que era la técnica más difícil. Si el árbol de funciones se resuelve, resolver el de sistemas y subsistemas es mucho más sencillo. Entonces, los grupos que han sacado baja nota no utilizaron las funciones que definimos como conjunto en los webinars, lo cual lo considero una falta grave porque precisamente se hizo este esfuerzo para ayudarles a ustedes. Si existe una negación por parte del grupo a utilizar la información que ya estaba creada, que estaba validada por el profesor y que además tenían permiso de utilizarla porque esa era la intención de hacer estos webinars, pues yo como docente no puedo hacer nada. Es decir, vean, para esto yo tengo una expresión que es dura y es la siguiente: si ustedes hacen como que trabajan, yo hago como que les califico. Digamos, si ya después de hacer todo el esfuerzo de crear en conjunto, que ustedes crearan en conjunto las funciones, porque yo intervine solamente para moderar la situación, y deciden no utilizarla, y en lugar de utilizarla, crear las propias, entendiéndose que ya esas formaban una muy buena base para trabajar, y que esas propias que ustedes definieran sean muy diferentes de las definidas en conjunto, pues no puedo hacer mucho. En este caso, sigan la recomendación, hagan su tablita, les va a ahorrar mucho tiempo. Y esta vez solo cuentan con este par de días que nos quedan para realizar el diagrama morfológico, ¿ok? La ventaja es que cuentan con la experiencia previa del diagrama morfológico del proceso de uso. Y lo que cambia aquí es la perspectiva, porque si se dan cuenta, el procedimiento es bastante similar. Es decir, en el diagrama de la forma de uso podríamos haber hecho la misma tableta con dibujo, con los componentes, con la zona de contacto, con la forma que tiene la zona de contacto y la relación de ambas partes, del cuerpo humano con la zona de contacto, para ver cómo esa zona de contacto facilita o dificulta el proceso de uso. En este caso es el mismo orden lógico,
utilizando categorías distintas porque la perspectiva del análisis es diferente también. ¿Comprenden, chicos? Sí, Sí, pero bro. Perfecto, perfecto. Entonces, una vez que tenemos ordenado todo esto, o más bien, una vez que ya tenemos toda esta información, lo que sigue es ordenarla para hacer que el análisis narrativo tenga un guión, digamos, lógico también. Los problemas en los análisis narrativos que no están tan bien tienen que ver con eso, con cómo ordenaron la información. Es como que están explicados de una manera un poco aleatoria. Entonces, resultan difíciles de comprender porque de repente están hablando de la medición y en el mismo párrafo que están mencionando cosas de la medición, saltan a hablar cómo se genera presión y esas dos funciones no están relacionadas. ¿Ok? Tienen un componente en común, pero las funciones no están relacionadas. Y al no estar relacionadas, entonces cuesta entender todo el contexto de lo que se está conversando. Entonces, si ya tenemos la tabla, tenemos la definición de componentes, tenemos la definición de funciones, puede formarse un guión que empiece, por decir algo, hablando del cómo se aplica la fuerza. Una vez del cómo se aplica la fuerza, podemos hablar del cómo se traslada y qué componentes tienen que ver con esto. Una vez que llegamos al cómo se traslada y llegamos directamente a hablar del sello de hule, del pistón de hule, entonces ahí podríamos tener dos vertientes. Contar cómo los componentes ayudan a succionar y contar cómo los componentes ayudan a inyectar. De ahí en adelante podríamos después hablar de cómo se traslada el líquido al interior del cuerpo, lo cual nos da oportunidad de hablar del pivote, de la aguja, etc. Ahora, al final también podríamos mencionar cómo se estructuran los componentes de la aguja, que básicamente son, la estructuración se da en dos partes principales, que son entre el tubo y el pistón de hule, y entre el tubo, o el pico del tubo, y el pivote. ¿Ok? Entonces, si ustedes siguen una ruta lógica en la explicación, se vuelve mucho más fácil de comprender el análisis respecto de si, por ejemplo, cambian de un tema, o sea, explican muy bien un tema y cambian a otro que es radicalmente diferente o que se refieren a funciones diferentes. Entonces, hace que el lector tenga que cambiar por completo de cassette para poder entenderlo todo. Si ustedes van fluyendo en la información, agregando o indicando las funciones de manera en cómo van sucediendo por ejemplo, dentro del proceso de uso, sin hablar del proceso de uso, sino de cómo van sucediendo en la línea temporal, son mucho más fáciles de comprender. A eso se refiere entonces con el tema de ordenar bien la información para que sea entendible. Si esa información en el cuadro está ordenada de esa manera, hacer el análisis narrativo se vuelve mucho más sencillo porque ya no tienen que considerar esa parte de cómo fluye la información, ya está montado. Ahora lo que sigue es darle el enfoque según el objeto de estudio que hayan definido. Que esa parte tienen que recordarla también, porque ese fue otro error, digamos, común dentro de los trabajos que he calificado, que proponen, por ejemplo, un objeto de estudio que dice algo como sistematizar las funciones o jerarquizar las funciones, y cuando llegamos al análisis no hay un esfuerzo por la sistematización o por la jerarquización. Sistematizar quiere decir agrupar en sistemas las funciones para poderlas explicar según ese orden sistémico. Jerarquizar quiere decir ordenarlas según un criterio de prioridad que tiene que estar establecido por el grupo de investigador, porque no hay un solo criterio que tomar. En el análisis entonces tiene que notarse ese esfuerzo porque la discusión ayude o a categorizar para la sistematización o a categorizar para la jerarquización. Alguna de las dos cosas tienen que suceder si ese es el objeto de estudio. Y cuando se sintetiza, cuando llegamos a la síntesis, lo que tienen que brindar es la sistematización o la jerarquización de alguno de los dos. Pero tiene que haber de un medio para lograr la sistematización o la jerarquización. Si eso no sucede, si el análisis narrativo es solamente descriptivo, no se está cumpliendo con el objeto de uso. Entonces, ¿qué me dice a mí eso como docente? Que ubicaron bien el objeto de estudio. Sin embargo, solo lo redactaron bien, no tenían conciencia de qué significaba, porque no hubo un esfuerzo consciente por lograr el objeto de estudio. Más bien, es como, cumplimos con este requisito, ya olvidémonos de eso, avancemos con el proyecto.
vamos al análisis, hacemos el análisis narrativo, que en términos generales, digamos, sigo pensando que ya saben analizar, que los problemas son más como de redacción y de orden de la información. Pero el enfoque del análisis no ayuda a resolver el objeto de estudio. Y si el enfoque del análisis no ayuda al objeto de estudio, entonces seguimos teniendo problemas base, digamos, en el tema de cómo analizar las cosas. Entonces, que esta vez no les pase, lo que prometan en el objeto de estudio tiene que convertirse en el enfoque en el análisis y tiene que convertirse en la respuesta que está planteada dentro de la síntesis. Para los que, digamos, hablaban o los que preguntaban sobre los dibujos, digamos que este nivel de dibujo para mí es suficiente, es decir, encima de esto uno calca y está perfecto. ¿Ok? Este dibujo, digamos, muestra bastante bien cómo es el interior. Entonces, después, perdón, digamos, podríamos tener un dibujo de toda esta pieza completa y después calcarlo según la necesidad de qué es lo que se quiere indicar. Si se quiere indicar cuáles son las argollas, entonces se calca dándole color o dándole resalte solamente a la parte que son las argollitas. Si se quiere indicar la superficie que ayuda a que la fuerza se traslade al líquido o que se traslade al aire, a cualquiera de los dos, entonces se vuelve a redibujar calcado, pintando solamente esas superficies a las cuales se están refiriendo, de manera que sea claro de explicar y claro de entender cuál es la característica morfológica que tiene el objeto que ayuda al cumplimiento de la función y que no tengan que dibujar 20 veces desde cero exactamente el mismo componente. El tema de reciclar dibujos aquí en este tipo de análisis es, número 1, es válido y número 2, es necesario, o si no tendrían que invertir demasiado tiempo en el proceso de dibujo. Chicos, ¿dudas? Profe, ahora que más atrás me surgió una duda, pero esperé mejor para hacérsela ahora. Sí. En el punto que dice 2.2, definición de la técnica o instrumentos para la recolección en el machote. Yo quisiera preguntarle, digamos, si nosotros nos basamos en el análisis de funciones o en diagrama de sistemas, tenemos que decir que lo obtuvimos de ahí y poner todo lo que obtuvimos. O sea, tenemos que ponerlo de nuevo, ahí mismo. Ve, o solo el análisis. No, pasa lo siguiente. Estas técnicas que tenemos ya realizadas, vamos a ver, son activas. Cuando agarras el resultado de una técnica o de dos técnicas para producir más información, automáticamente esos resultados de técnica son datos. Ajá, entonces los hago como, los planteo en un cuadro o tengo que poner toda la técnica. O la técnica iría como en anexos. Ok, listo, ya te explico. Lo que yo busco con esta instrucción es que ustedes empiecen a tener conciencia de cuáles técnicas sirven para recolectar datos y cuáles técnicas sirven para analizar datos. Ajá. En este caso, que tengan conciencia de que a pesar de que ya en el árbol de funciones obtuvieron información, porque ya elaboraron datos, ya los compararon, hicieron un análisis y al final lo que tenemos es información. Lo mismo sucede con el diagrama de sistemas y subsistemas, lo que obtenemos ahí es información. Pero ahora, cuando yo los utilizo para generar el diagrama forma-función, dejan de ser información y se convierten en datos para alimentar la técnica. Ajá. ¿Me explico? Entonces, vos no podrías asegurar que la técnica de recolección de datos fue el árbol de funciones, porque el árbol de funciones no sirve para recolectar datos, es una técnica de análisis. Pero sí puedes asegurar que los datos se obtuvieron, ¿cómo se llama? A través del resultado del análisis del árbol de funciones. Ok. Del resultado del análisis de cualquiera de las técnicas que hayamos aplicado. Exactamente. La idea, vamos a ver, insisto, el asunto aquí es que empiecen a tener claro que hay técnicas que son para recolectar datos, ¿okay? Que hay técnicas que son para analizar datos. Entonces, profe, igual obviamente en este caso uno tendría que usar otra vez, observar la jeringa, observar sus movimientos. Entonces también tendríamos que poner que en base a los datos obtenidos de la información se obtuvo tales datos, digamos, y los enumeramos como una tabla. Exactamente, exactamente. Así como lo estás diciendo, es decir, en este momento
la principal técnica que tenemos que utilizar es la observación. Ajá. Que tenemos, por todo lo que tenemos producido como datos en las otras técnicas, es material narrativo. Y Ujú. vamos a entender las formas, y en ese material narrativo no hay formas, las formas están en el objeto. Ok. Por tanto, ya tenemos dos fuentes de datos. Tenemos las funciones y tenemos los componentes. ¿Qué hace falta? Las formas. Y para tener las formas necesitamos una técnica de recolección de datos, que la acabas de definir bastante bien. Y si utilizan alguna otra, pueden también, ¿cómo se llama? Mencionarla. Porque uno, en este caso, también puede hacer investigación bibliográfica. Ah, bueno, sí, cierto. Entonces, ¿cómo se llamaría esa técnica? ¿Investigación bibliográfica o...? Se llama la técnica, sí. Ok, investigación bibliográfica. Técnica de investigación. Perfecto. Muchísimas gracias por contestarme esa pregunta, profe. Mucho gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, una pregunta. Ya Dale. que tenemos que incluir, digamos, lo que se obtuvo del análisis de funciones y esa sección, ¿será que existe la posibilidad de que esa parte esté revisada en caso de que tengamos que corregir algo? O sea, la tarea anterior. Sí. Ah, sí, claro, estoy corriendo con eso, es que probablemente no escuchaste al principio, no estabas en el momento en que lo dije. Ya solo me faltan 4 tareas del último grupo para poderlas publicar. He estado trabajando en eso, sobre todo ayer y hoy, porque el lunes se me fue la luz, o sea, la esperanza era tenerlas ayer publicadas, pero yo no contaba con que se me iba a ir la luz, y no tenía descargados los proyectos, desgraciadamente. Pero ya casi están listos, entonces sí hay posibilidad. Ahora, también les facilité mi árbol de funciones, que no es perfecto, pero es una buena guía para que tengan de base uno que ya estaba validado para la realización de este trabajo, ¿ok? Ok, muchas gracias. Entonces es preferible utilizar el suyo que el nuestro, ya que el nuestro no sabemos si está completamente correcto. Sí, es muy fácil, vos comparás los dos y si tienen similitudes, perfecto. Ok, perfecto, gracias. Perfecto. Sí, el problema sería que sean terriblemente diferentes. Si son muy diferentes, sí probablemente haya problemas. En realidad, en lo que más quiero que se fijen es sobre todo en la redacción de la función, para que, vamos a ver, noten la diferencia entre una descripción del proceso de uso y una función, porque algunos de los árboles tienen muchas funciones que están descritas como pasos del proceso de uso. ¿Ok? O más bien, tienen una mezcla entre funciones muy bien definidas y funciones que son más bien pasos del proceso de uso y que están encubriendo de alguna manera una función. Y sí, precisamente se los pasé para facilitarles esta parte, para que no se frenen a realizar este análisis. Con ese ya tienen, digamos, suficientes datos para poder trabajar con las funciones necesarias para hacer el análisis forma-función. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sería solamente una pregunta con lo... Ah, bueno, si querés, dale vos. No, continúe, yo le pregunto ahorita. Ok, ahí veo la foto como con el borrador, eso es como para darse cuenta si hay alguna, ¿cómo se dice? Relieve o parte que no logramos notar, ¿cierto? No estoy muy seguro, la verdad, no lo recuerdo. Sí, no estoy muy seguro. Ok. Era solo como por curiosidad ver qué era ese borrador, sí, pero todo Sí, bien. también se pueden utilizar fotografías o ilustraciones como esta para dar una noción de la escala. Ah, ok. Cierto, listo, gracias. Con gusto. Ahora sí, siguiente pregunta. Ah, profe, no, yo le iba a preguntar, es que no me quedó claro cuál fue el que subió, el de sistemas o el árbol de funciones. El árbol de funciones. ¿Lo subió fue al Tec Digital? No, se los envía a través del chat. Ah, ok. Gracias, profe.
Ahorita se lo subo al Tech Digital para que lo dispongan desde ahí también, entonces. Ok, bueno, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No más preguntas? Creo que estamos, profe. Ok, perfecto. Estamos bien, gracias. Igual nos queda la consulta de hoy y de mañana de cada uno de los grupos. Entonces, si les sale alguna duda, escríbanme, publíquenla, lo que sea necesario. Yo estoy concentrado en terminar esta calificación para podérselas devolver y que cuenten con ella, ¿verdad? Como base también para hacer este trabajo. Y también porque recuerden que la próxima semana tenemos trabajo práctico, según el calendario que yo les había mostrado hace ya varias semanas. Por tanto, necesitan ese material ya validado para poder realizar el trabajo práctico, que básicamente es la triangulación de los datos de estas tres técnicas. Si ya ustedes logran sistematizar la información de este diagrama, después básicamente a esa misma tabla lo que tienen que hacer es anexarle lo de las otras dos para tener listo la triangulación de los datos. De hecho, esta tabla que les acabo de sugerir acá, ya tiene por mucho sistematizada la información para la triangulación de la próxima semana. Noten, estamos hablando de componente, lo cual es la parte de sistemas subsistemas. Estamos hablando de la forma del componente que tiene que ver con este diagrama en específico, de la función que desempeña, lo cual está relacionado con el árbol de funciones, y de la relación forma-función. En esta tabla tienen suficiente, digamos, información ¿cómo se llama? Para asegurarse un muy buen trabajo práctico la próxima semana. Y en realidad el ejercicio sí lo diseñé para que sucediera de esta manera, para que no tuvieran que invertir tiempo excesivo en la triangulación de datos, sino más bien que fuéramos juntando la información suficiente para que cuando llegáramos al trabajo práctico todo fuera un poco más sencillo, ¿ok? Entonces, trabajen en hacer esta técnica muy bien y eso les va a ayudar muchísimo a la triangulación de datos de la próxima semana, ¿ok? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos en la sesión de consulta presencial, más tarde o mañana, según el grupo en el que estén. Ya bajo el video y se los publico. Apenas esté publicado les aviso, ¿ok? Ok, profe, ¿Sí? yo sí tenía una pequeña consultilla, así como para ver si podía aclararme. Es que no tengo ni idea de cómo hacer la parte gráfica o el diagrama de esto, digamos, porque no sé cuáles serían como los títulos y cómo se desprenderían las ramas. Ah, ok. Ok. Ve, vamos a ver. Este es un análisis de la forma-función. Entonces, ¿cuál es la categoría? ¿La forma o la función? Supongo que es la forma. No, es la función. Bueno, entonces iría en orden como función y luego forma. Porque Exactamente. hay varias formas que permiten esa función. Regálame un toquecito porque me están llamando por teléfono y creo que es un mensajero que acaba de llegar que me está tocando el portón. Está bien. Pura vida, dame un toquecito. Estoy en clase. Chicos, voy a atender a este muchacho, son 5 segundos y ya vuelvo. Perdón por atenderte así. Listo, les decía, entonces, las categorías son las funciones. ¿Por qué son las funciones?
porque la función agrupa varios componentes y los componentes tienen formas. Entonces, si hacemos un mapa mental, el mapa tendría en el centro de la jeringa como sistema grandote con una descripción, digamos, de la función general y después la relación forma-función agrupada por funciones principales. Entonces, podríamos tener la función de succionar, inyectar líquido, ¿ok? Y después, desprendiéndose de esta, todas las relaciones de la forma y la función necesarias para lograr el cumplimiento de esta función principal. Y así en cada una de las ramas del mapa, mental, ¿ok? Ajá. Entonces, profe, ok, ya entendí. Entonces, digamos, como principalmente sería como el objeto de estudio. ¿Cuál es la relación entre las formas y la función de cada uno de los componentes, verdad? Luego ya seguirían las funciones. Y después de las funciones, bueno, sí, cada función específica después sigue como el componente. En el Entonces, mapa, ¿ves? ajá, en el mapa. Sí, No, estoy así como. en el mapa llegamos directo, lo que estamos buscando es la relación forma-función. Ah, pero que mostrar digamos, entonces, es que sí estoy un poco confusa, porque entonces, digamos, no tendría que, porque como hay varios componentes en una misma función, Ok, entonces, a lo que me refiero es a lo siguiente, digamos, en el mapa yo tendría, por decirte algo, entonces el sistema ingresar, expulsar líquido, succión, inyectar. Entonces, dentro de este mapa, tenemos que definir, digamos, qué componentes o qué formas de los componentes, ¿cómo se llama?, intervienen en la función. Entonces, si yo desprendo de esta función, por ejemplo, el por ejemplo, como el bisel con corte oblicuo que con filo. Ajá, muy bien. Entonces yo diría, digamos, yo pongo función, introducir o penetrar la piel. Esa es la función. Ajá, muy bien. Bisel, bueno, aguja con bisel. Esta forma permite que, bueno, al tener filo y no sé qué, permite ingresar a la piel cortando un... Exacto, sí, profe. Exactamente. Exactamente. Bueno. En el dibujo vos mostrás, de hecho, sería mucho más eficiente tener algo como un dibujo de solamente la puntita ingresando en un pedacito de piel, con abajo la letra de permite la penetración en la piel. Ajá. Y lo permite la penetración en la piel, porque ese conjunto de las dos cosas te ayuda a ahorrar muchas palabras. Entonces, sí. Lo que sí es que, digamos, las palabras que utilices tienen que utilizar las formas, ¿me explico? Sí, digamos, como decir que el corte oblicuo en el bisel de la aguja con filo, ¿verdad? Con una superficie con filo, permite ingresar la aguja o penetrar la piel. Eso es algo así, lo que hay que poner en el diagrama, ya en el mapa. Eso mismo, exactamente. El caso del tapón. Los anillos, ¿ok? Y la superficie de los anillos hace contacto con el interior cilíndrico del tubo y esto permite sellarlo. Perfecto. ¿Estás viendo? Eso es exactamente. Entonces, lo que tenemos al final es solamente la relación forma-función sin mencionar todo lo que está dentro de la tabla que hicimos al principio. Lo que nos interesa es mostrar solo esa relación entre la forma y la función que cumple. La última columnita sería lo que hay que poner. Sí, exactamente. Ahora, dentro del trabajo que nosotros estamos haciendo, esta tabla puede ser ese diagrama perfectamente. ¿Ok? Porque en nuestro caso es un informe. Entonces, esta misma tabla nos sirve para eso. Perdón, ¿para qué, profe? Para este informe, esta tabla es el registro gráfico también. O sea, profe, una consulta. ¿Sí? Perdón. Entonces, digamos, esa tabla sería tanto para recopilar datos como para la hora de colocar la información en gráfico. Es correcto. Entonces, en una parte, digamos, primero la ponemos, la completamos, por decirlo así. O sea, venimos y la llenamos. Tal vez no tan, o sea, bueno, tal vez como más por encima. Y ya a la hora de colocarla como gráfico, la completamos como con mejores palabras o como de
manera como más entendible, una cosa así. Exactamente, exactamente. Ok, ok. Exactamente. La primera parte es porque se convierte en una herramienta de proceso para sistematizar los datos. ¿Ok? Recuerdan, los cuadros de doble entrada son para comparar datos. Y en este caso necesitamos hacer una comparación porque tenemos forma-función. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, el cuadro de doble entrada resulta en una herramienta muy buena para este análisis, para la parte, digamos, del entender cuál es esa relación de la forma y función. Y en la parte de la, como les decía hace un rato, de la representación gráfica, depende de cuál es la intención de comunicación. En nuestro informe, en una página 8,5 por 11 o en una página tabloide, hacer un mapa mental puede convertirse en muy complicado porque es muy poco espacio para lo grande que puede quedar este mapa. Entonces, probablemente nos sirva algo más cercano como un storyboard, que también sirve para este tipo de trabajo. Si te das cuenta, este cuadro ya de por sí nos va formando esa story. ¿Ok? Entonces, pueden entregar la representación gráfica con la versión mejorada de esta tabla, porque la primera que van a hacer es de recolección de datos que todavía no están procesados. Lo que sigue es procesarlos, afinarlos, mejorar la tabla y después pueden entregar la versión .2 de la tabla mejorada para, ¿cómo se llama? Como el resultado de la técnica. Que sería prácticamente poner exactamente la misma información, pero como ya tal vez en más entendible, ¿verdad? O así. Sí, depende de lo que pase en el proceso, ¿verdad? Porque no porque uno la ponga ahí quiere decir que esté bien, es que hay que pasarla por el proceso de reflexión, etcétera, para definir si funciona, no funciona, si debería de cambiarse, si hay que afinarla, etcétera. Una vez que ya está lista, entonces ahora sí producimos la tabla de presentación con las mejoras que estás diciendo. Ok, está bien. Pero ve, digamos, de esa tabla, no hay que sacar como el análisis en las mismas columnas ni nada así, eso es como aparte. No, me fui yo. ¿Y si tengo internet? Ok, parece que ya me conecté de nuevo, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué me decías? ¿Que se me fue la señal y no te escuché? Perdón, profe, que era que, digamos, en ese cuadro que tenía en la pantalla, digamos, el análisis que se hace no es como en las columnas o así, ¿verdad? Eso es como aparte. O sea, como la síntesis del todo. Ok, ve, este cuadro, primero es un cuadro de doble entrada, por tanto es una herramienta, en esta parte del trabajo, es una herramienta para la sistematización de los datos para producir el análisis necesario para generar el resultado final del diagrama morfológico. Lo que estamos buscando es esta última columna, la relación forma-función. Ajá, sí. ¿Comprender? Esto es lo que estamos buscando, por eso nos está funcionando aquí o por eso se los estoy sugiriendo como medio para facilitar la producción de este análisis. Sí, claro, como conclusión. Exactamente. Ahora, ¿por qué te digo que también nos va a funcionar en este caso para la representación gráfica? Porque tendríamos el dibujo, tendríamos la relación forma-función y en medio toda la evidencia de esta relación. Ajá, correcto. ¿Ves? Entonces, en este caso tiene doble utilidad. No va a suceder así en todas las técnicas todo el tiempo. En esta nos está sirviendo para eso. ¿Ok? Ok, está bien, profe. Ok, Perfecto. perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, nada más como para apoyar un poco más el tema que estamos hablando. Ajá, muy Entonces, bien. digamos, una forma que podríamos utilizar con el storyboard es poner, digamos, el dibujo, digamos, siguiendo la línea del cuadro de la entrada, poner dibujo y luego poner tipo una narración de cómo el componente, la forma del componente se relaciona con la función y así ya tenemos como explicado la relación forma-función. Exactamente. Okay. Exactamente. Tendríamos, digamos, un poco el esquema que está permíteme un segundo, en la segunda lámina del diagrama morfológico, tercera, si no me equivoco. Aquí está. Ah, es que esta no es. Es esta.
En esta lámina tendríamos el dibujo y aquí abajo la explicación de esa forma función. Ok, perfecto, listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, Perdón, perdón. profe. Ah, no. Gracias, No. gracias. Profe, perdón, tal vez ya lo explicó, pero creo que no me quedó claro. Entonces, en la parte gráfica, lo último, ¿verdad? La última lámina de la técnica, ¿hay que incluir el dibujo o solo un resumen de la relación forma-función? Es gráfica, no narrativa. Ok, ok, Es ok. eso. Ok, pura vida. Gracias. Listo. Con gusto. Profe, perdón. Sí, Entonces, digamos, lo que hablaba el compañero, de lo del storyboard, es como en vez del cuadro. O sea, si fuera que uno eligiera, digamos, ya a la hora de graficar, ya sea el storyboard o el cuadro, ¿verdad? exactamente. Exactamente. Ah, ok, ok. No es que hay que hacer las dos cosas. No es que hay que hacer las dos cosas, es que este es el medio, porque gráficamente, vamos a ver, la solución de la técnica está en mostrar la forma e indicar la relación forma-función. Entonces, básicamente, con un storyboard lo que tendríamos es la viñeta con la muestra de la forma que interviene en el cumplimiento de la función y abajo la explicación de esa relación. Ajá, correcto. En este caso se saltarían los pasos del medio, los cuadritos de en medio, por decirlo, el componente, ¿verdad? O sea, esa parte, digamos, ya no, porque ya se puso en el cuadro anterior. Exactamente, y porque estaría, de todas formas, eso ya está en el análisis narrativo. Ajá, sí, ya viene incluido como en la relación, ¿verdad? De función. Exacto. Forma. Insisto, en este caso se lo recomiendo, número 1, porque ya está listo. Número 2, porque esos 3 cuadritos que están en medio no solo no estorban, sino que fundamentan lo que tenemos como relación forma-función. Ahí están todos los datos que fundamentan esa conclusión que ustedes están sacando. Entonces, se convierte en un excelente medio de validación. Ok, ok. El primer cuadro que se haga puede ser un poco como más, es que no, es que bueno, no, la palabra no es vago, pero me refiero a que sea como un poco más, por encima y ya el otro como más completito, como, ¿verdad? Es así. Es que Sí. siempre como que Vamos tiendo, a- es que sabe que es que tiendo como a pensar que puede que me queden como los dos muy parecidos, entonces siento que ahí es donde o sea, no sé si habrá problema con que me queden tan similares que, Vamos a ver, el primero es de notas de registro, es apenas de investigación, ¿ok? Es para recolectar los datos e irlos sistematizando al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, como lo decís vos, probablemente no tenga calidad de presentación final, porque todavía no se ha hecho el análisis, solo se está sistematizando los datos. El último sería con los datos después del análisis. Por tanto, como lo estás diciendo vos, es como la versión afinada. El primero no tiene análisis, solamente tiene datos. En el segundo lo que metería son los datos ya analizados, sintetizados y demás, es decir, ya afinados para la presentación. Entonces, sí hay una diferencia entre los dos. Ahora, sí va a haber parecido entre los dos porque ambos están trabajando operando sobre los mismos datos. ¿Sí me comprendes? perfecto, sí, sí, entendido. Obviamente el segundo cuadro va a quedar más grande, el primero va a ser un poco más pequeño, porque ya viene con análisis, o sea, como ya el análisis se utiliza, digamos, en el segundo. Sí, no estoy muy seguro de eso. No creo que la extensión cambie mucho porque el análisis es narrativo, acordate. Ah, ok, sí, sí. La representación gráfica casi siempre es una síntesis. Lo que se presenta son los principales hallazgos. Ajá, ok, ok. Ujú. Perfecto, está bien, profe, gracias. Con mucho gusto. Profe, Profe. entonces, ¿me da la palabra? Vale. Por supuesto. Ok, profe, entonces, no, yo lo que pienso es que, digamos, el resultado o el análisis que se tenga en la última columnita del cuadro es lo que va en esta descripción. Sí, exactamente. Se puede copiar y pegar porque nosotros lo estamos haciendo, es el análisis que nosotros hicimos de esa columna. Sí. Ok. Muchas gracias, profe. Ahora sí, continúe, Marcelo. No, literal iba a preguntar lo mismo, más el análisis narrativo podría ser más sacado del cuadro anterior y la síntesis ya del gráfico. ¿Cómo? No te entendí eso. Me perdí. Ok, digamos,
como que el análisis narrativo, bueno, no, perdón, voy a explicarme mejor. El análisis narrativo trata de extenderlo un poquito más, pero, digamos, sí que siento que en este aspecto el análisis narrativo y la síntesis va a ser muy parecida. Como que no va a haber una gran diferencia. O estoy o estoy mal. En realidad no lo sé porque no lo hemos hecho. Bueno, eso sí. Sí, o sea, lo que te diga sería especulando porque no tengo idea en este momento de cuál es la forma que tendrá el análisis narrativo. Correcto. Bueno, ya entonces sabremos. Gracias, profe. Con gusto. Profe, Sí, igual como en todas las técnicas, hay que hacer para la parte de recolección, no para gráfico. Ese mismo cuadro se hace y después se le hace un análisis narrativo. No es como que el mismo análisis está dentro del cuadro. ok, ve. En el cuadro, vamos a ver, aquí lo tengo. Dentro del cuadro, aquí tenemos adelantado el análisis narrativo porque ya tenemos juntada, digamos, la información que tiene que ver con la relación forma-función. Nada más que está desarticulada por funciones. Ok, sí. Sí, Bien. esa última línea es la de los donde se Exacto. analiza. Y acordate que en el análisis narrativo, entonces uno tiene que empezar a ver cómo ordena la información por categorías y demás para darle una explicación a la relación forma-función, que eso es precisamente formar el guión del análisis. Ok, entonces ese es el detalle. Digamos, el cuadro es un facilitador porque te produce buena parte de la información que va a estar en el narrativo, pero está desarticulada. Ahora corresponde articularla creando de la unión de categorías y demás, de las cosas que son comparables, de los patrones que están emergiendo y que son similares o que son diferentes, etcétera, que es lo que hay que discutir en el análisis narrativo. Ok, gracias. Con gusto. Profe, ¿Sí? entonces, solo una consultita así pequeña porque me enredó un toque. En el informe, el machete que nos das, en el punto 2.4, que dice análisis morfológico debidamente estructurado, ahí entonces lo que iría sería la tabla, en caso de que lo hiciéramos como tabla. La representación final de la técnica. Ok, pero entonces, eso sería como en modo... Ah, ok, no, ya vi que acá dice como se puede hacer como en storyboard o en tabla, ok, no, mentira, entonces no dije nada. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, ese silencio parece decir que no. Entonces, ahora sí quedamos hasta acá. Como les decía hace un rato, dentro de un ratito les publico el video, bueno, lo bajo para poderlo subir y apenas esté publicado acá en la plataforma, entonces les aviso. Nos vemos más tarde entonces o nos vemos mañana. Y como les dije antes, la calificación de estos proyectos espero que esté para hoy en la noche. Si no, va a estar mañana por la mañana. Para que cuenten con ella para esta tarea. Ya se me trabó la lengua. Nos vemos, chicos, entonces, que estén muy bien. Un gusto como siempre. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, profe. Bye bye. Gracias.